Iniciamos nuestra programación de Buena Salud a todos los que están en sintonía por Majestad TV y a quienes se conectan en redes sociales. Muy buenos días. Hoy tenemos un programa importantísimo, como todos los días, con ustedes, porque ustedes son los protagonistas de cada sesión que tenemos y planificación, porque hablamos de salud todos los días. Antes de iniciar nuestra programación, quiero leerles nuestra frase de hoy. Y dice: la hipertensión es silenciosa, pero sus consecuencias hacen ruido. Prevenir es vivir más y mejor. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Pues ya en breves estaremos hablando de una de las enfermedades más crónicas y frecuentes a nivel mundial y se la conoce como el asesino silencioso. Estaremos hablando de la hipertensión arterial con el doctor Fausto Camacho, ya que él es médico cardiólogo especialista en hipertensión arterial y ecocardiografía. Esto estaremos hablando ya en breves, estaremos con el doctor, y como siempre recomendarles que si usted nos está viendo en vivo, pues puede ustedes compartir para que otras personas se beneficien de la información que tenemos hoy destinados para usted. Y si desea oír mejor, pues les recomiendo que visiten OVI Centros Auditivos en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP. Ahí ustedes pueden encontrarlos, y en redes sociales los encuentran como OVI Santo Domingo. Ellos tienen audífonos medicados para niños, para adultos, por supuesto, con inteligencia artificial y también con tecnología de vanguardia. Vamos a una breve pausa y regresamos. Iniciamos la programación de Buena Salud a todos los que están en sintonía por Majestad TV y a quienes ya se están conectando en las redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos para iniciar nuestra programación, nuestro programa de hoy, que estaremos hablando con el doctor Fausto Camacho. Él es médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y ecocardiografía. Viene de la clínica Beltimet. Y es un placer tenerlo, doctor, con nosotros, ya que usted hoy nos viene a hablar acerca de la hipertensión arterial. Bienvenido, doctor Fausto. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, para mí es un tema un poco apasionante hablar un poquito de hipertensión arterial, obviamente porque es mi especialidad, y obviamente por la gran prevalencia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. Hoy por hoy se dice que alrededor de 3 de cada 5 pacientes o 3 de cada 10 pacientes tienen hipertensión arterial, y en muchos de los casos las personas no conocen que son hipertensos, y de este grupo que no conoce que son hipertensos, pues la probabilidad de complicaciones es muy alta. Y de los pacientes que conocen que son hipertensos, asimismo un porcentaje muy bajo realmente están bien controlados. Entonces, lo importante es por esto conocer las consecuencias que genera la hipertensión arterial, al ser uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que podemos controlarle y así evitar complicaciones. Así es. Y saber que actualmente se la considera como un enemigo silencioso. Así es. Porque muchas personas a veces tienen sucesos imprevistos que a veces no saben cómo están. Eso les comentaba. La hipertensión arterial, conocida incluso como el asesino silencioso, en la gran mayoría de personas no sienten ningún síntoma, ¿sí? Porque muchas personas lo primero que dicen es: si no me duele la cabeza, pues no tengo hipertensión. Lo asocian mucho el dolor de cabeza con la hipertensión, y a veces no es así. La hipertensión arterial realmente no causa mayores síntomas, o los síntomas cuando ya los causa es porque realmente la enfermedad está en una etapa ya avanzada, donde prácticamente a veces solamente vamos a tratar, a más de la hipertensión, las complicaciones que la hipertensión ha generado. Ahora doctor, los factores de riesgo dentro de esta hipertensión arterial, porque tiene que haber de pronto una sintomatología que permita tal vez a que ustedes puedan evidenciar de que algo está sucediendo. Obviamente, hay una florida sintomatología, empezando a veces por el cansancio, agotamiento físico, dolores de cabeza, sobre todo los dolores de cabeza que son nocturnos o en las primeras horas de la mañana, falta de aire, palpitaciones, en el caso del hombre impotencia sexual, muchas veces también muchas
veces la persona orina en las noches. Entonces son los principales síntomas que da la hipertensión arterial. Como un paciente puede tener todos estos síntomas, hay personas que no pueden tener ninguno de estos síntomas y otros pacientes pueden tener uno u otro que a veces incluso pasa desapercibido. O sea, el hecho que esté cansado, agotado, le echo la culpa probablemente a mi día de trabajo y no realmente a la hipertensión. Así es, Sí. doctor, y esto considerando que se lo puede asociar tal vez con el estilo de vida nada más y más no se le toma importancia. Ahora, el rango de edad o en qué edad es más común que aparezca esta situación. Bueno, hoy por hoy no hay un rango de edad muy establecido ya. Antes se consideraba que mientras más envejecemos, mayor la prevalencia obviamente, y eso, bueno, de ley se mantiene, pero el hecho de ser una persona joven, 20, 30 años, no significa que vaya a tener hipertensión arterial. Obviamente, conforme avanza la edad, pues la prevalencia de hipertensión es mayor, mientras más vamos envejeciendo, porque aparte de los factores, como se indicaba, los factores de riesgo para hipertensión arterial, como la misma edad, el sexo, es más predominante en nosotros los hombres, el estilo de vida que llevamos, las dietas altas en sal, el estrés, el alcohol. Entonces todo esto va generando que las personas, conforme vayamos avanzando en edad, pues vayamos teniendo el riesgo de ser hipertensos. Y obviamente la cosa más importante también es la cuestión genética, que no hay que dejarla a un lado. Eso justamente le iba a preguntar, si Sí. existiese antecedentes familiares, de pronto esto puede elevar un poco la probabilidad de que una persona tenga hipertensión. Sí, el hecho, para nosotros como médicos, el hecho de hacer una historia clínica, obviamente una de las primeras preguntas en la valoración del paciente es preguntar si es que hay antecedentes familiares de hipertensión arterial. Entonces, al haber estos antecedentes, pues es muy probable que esa persona tenga hipertensión arterial. Entonces, eso ya es algo importante. Primero indicar al paciente que la probabilidad de que si el paciente o la persona no es hipertensa, si el papá, mamá, hermanos son hipertensos, pues darle pautas, medidas de que ese paciente probablemente vaya a ser hipertenso alguna vez o a futuro y evitar que la hipertensión aparezca y retrasar lo que más podamos, o sea, controlando todos los factores de riesgo que ya hemos hablado. Doctor, tal vez uno de las problemáticas actuales, que eso siempre se lo asocia con diferentes enfermedades, digamos, hablemos del sobrepeso. ¿Esto afecta mucho o existe probabilidad de que las personas que tienen sobrepeso tengan este problema? Sí, y el peso, el sobrepeso, la obesidad ahora cada vez más frecuente en nuestra población, desde ya tempranas edades, pues es un factor importante de riesgo para hipertensión arterial. Por eso hoy por hoy lo que se hace y se indica a todos los pacientes, obviamente un control adecuado de peso, siempre hacer una buena dieta, ejercicio físico. Las guías actualmente internacionales recomiendan por lo menos 150 minutos de ejercicio diario a la semana, repartido puede ser casi cada 20, 30 minutos al día o cada una hora pasando un día. Entonces necesitamos hacer este tipo de actividades, ejercicio, para tener un buen peso y así por el peso llegar a ser hipertenso, porque a veces muchas personas solamente el hecho de ser obesas o sobrepesos pues ya tienen hipertensión arterial y a veces controlando el peso, por eso ahora se habla mucho de la cuestión de las cirugías, sobre todo bariátricas o otros medicamentos para bajar de peso. Al bajar de peso el paciente, muchos de los pacientes dejan incluso de tomar medicamento. Y esto es importante porque se regula un poco la situación. Pero ¿qué pasa viéndolo desde otro plano, en otro escenario, aquellas personas que tienen tal vez sobrepeso o tal vez las que no tengan sobrepeso y hacen exageradas actividades físicas, digamos relacionadas con el gimnasio, relacionadas con algún tipo de deporte, con alguna actividad de alto impacto en rendimiento, pero no se conocen a sí mismos en cómo está mi salud? Sí, yo por lo menos con lo que he visto, por lo menos hablo de acá de Santo Domingo, obviamente en ciertos incluso países, hoy por hoy, para una persona ingresar a un gimnasio, incluso dependiendo, pero una persona adulta, no digamos por edad, es tener una valoración
cardiológica o una valoración médica previo a hacer una actividad física, y incluso la actividad física ser prescrita por el médico, o sea, cuánta actividad física esta persona puede hacer de acuerdo a su edad, a su peso, a su talla, a sus enfermedades o comorbilidades que pueda tener. Entonces aquí la gran mayoría de personas he visto que están en los gimnasios, se habla mucho de un ejercicio cardio, que a veces hablamos empíricamente, a veces no sabemos, solamente por moda, lo digo yo, no sabemos qué es un ejercicio cardio. Entonces lo hacemos empíricamente, y a veces yo sí he tenido pacientes en la consulta con complicaciones después de ejercicios extenuantes sin medida, porque las personas no saben cuál es el objetivo que tengo por ejemplo, de mi frecuencia cardíaca a la que puedo llegar. Entonces, si sobrepaso o estoy al límite, mi corazón puede sufrir consecuencias. La otra cosa, sabemos que todo ejercicio físico aumenta la presión. Entonces, si un paciente que es hipertenso, que no conoce que es hipertenso, digamos, empieza con una presión arterial de 150, 160, prácticamente con una hora promedio de ejercicio intenso, pues la presión va a subir a 200, 220, y eso pone en riesgo de que el paciente tenga un infarto cardíaco, un evento cerebrovascular o alguna otra complicación de manera aguda. Entonces, por eso es que toda persona, sobre todo adulto, para entrar a un gimnasio debería, o hacer cualquier, mejor dicho, ejercicio, incluso aunque sea por su propia cuenta, es tener una valoración por lo menos médica, y lo ideal cardiológica. Eso es lo ideal, y solamente lo pudiéramos hacer de manera responsable con nuestra misma salud, porque así estaremos sabiendo cómo estamos, y obviamente para poder desempeñar en cualquier tipo de actividad, porque el ejercicio no es malo, siempre es recomendado, pero a veces debe ser también guiado mediante una valoración en este caso. Ahora, doctor, por ejemplo, en las personas que desean a veces saber cómo están, es normal a veces tomarnos la presión en casa. A veces existen estos dispositivos que están al alcance de todos, pero ¿cuáles serían los valores normales como para nosotros no alarmarnos, y tal vez cuál es el dispositivo más idóneo tal vez para tener en casa y que nosotros digamos, bueno, me estoy controlando la presión y estoy bien? Ya, una buena pregunta. Mira, hoy por hoy, a ver, bueno, empezando los valores valores normales de presión alta, ya a nivel mundial, eso no es de acá ni regional prácticamente, es la presión normal 120/80. Se puede considerar en cierto grupo de pacientes hasta 130, 135, 80, 85, pues, y obviamente como normal. Y obviamente hipertensión arterial sobre 140/90. Eso es ya, son datos que se manejan universalmente. Salvo en ciertos pacientes, sobre todo los diabéticos, los umbrales para considerar hipertensión son mayores a 130/80. El paciente diabético ya con 130 o más de presión sistólica y más de 80 de diastólica, pues ya se considera un paciente con hipertensión arterial, con un factor de riesgo importante como la diabetes, y hay que tratarlo, por un lado. Y por otra cosa, pues por otro lado, es en cuanto a los dispositivos de monitoreo que se lo conocen hoy domiciliarios de presión arterial. Son los equipos ahora que en muchos lugares, sobre todo farmacias o donde venden equipos médicos, se venden estos equipos automáticos, que es más fácil para que el paciente o la persona se tome en casa. Entonces, lo único que hay que ver, yo como digo a mis pacientes, es que comprar un equipo adecuado, porque hoy en el mercado hay un montón de marcas de equipos que generalmente no están validados, y al el equipo no estar validado, realmente puede hacer que la presión que nos esté tomando probablemente no sea la correcta. Entonces, como que puede hacer que sea bien, o realmente puede hacer una presión que no esté tomada. Entonces, la recomendación es que compre un equipo validado, y con eso, pues, tomarse bien la presión en casa. Y obviamente para tomarse la presión también hay unas guías, o sea, a veces muchas personas tomamos empíricamente, no nos sabemos poner ni bien el manguito del tensiómetro. A veces mucha gente, he visto incluso en profesionales de salud, que le ponen encima de la ropa. Entonces eso no va a tomar adecuadamente la presión. Además de eso, el paciente tiene que estar bien sentado, en una silla con el brazo para tomar la presión a la altura del corazón, o sea, mejor dicho, con la mesa, con los pies puestos sobre el piso, la espalda, valga la redundancia, en el espaldar, bien apoyado en el espaldar de una silla, que el paciente no haya fumado, no haya tomado café por lo menos una media hora antes, que esté unos 5 o 10 minutos en reposo.
ver cuál es el brazo dominante para tomar la presión, porque los brazos no es igual en cuanto a la toma de presión. Siempre hay que tomarse en los dos brazos y ver cuál brazo tiene mayor presión, y ese se considera como el brazo dominante, y en ese pues hay que seguir tomando la presión en los próximos días. Entonces son algunos detalles que tenemos que hacerlo bien para tener una toma adecuada de presión arterial, pues, y que nos sirva como monitoreo tanto en casa o tanto personal o como de un familiar, pues para que la presión arterial sea adecuada. Otra cosa importante que he visto muy frecuente es que las personas se toman la presión arterial. Les duele, por ejemplo, la cabeza, les duele cualquier parte del cuerpo y se toman la presión arterial. Y no nos olvidemos que todo dolor produce aumento de la presión, y a veces el paciente se asusta porque piensa que está con la presión alta y no es así, es el dolor que está generando que la presión suba, pero a veces quitamos el dolor y la presión automáticamente baja. Entonces hay que tener en cuenta un poquito eso al tomarnos la presión, sobre todo en el domicilio. Así es, y esto, hacía esta pregunta porque es normal que en muchos lugares de nuestras casas existan estos dispositivos que, como usted decía, hay que ver que sean validados, bueno, en sí, este caso validados, sí, para que tengan una excelente presión y sobre todo, como usted ya lo dijo, la posición anatómica, en qué momento me lo tengo que hacer y seguir todas las recomendaciones que normalmente debe hacer, porque sí es importante que también lo podamos hacer en casa, pero siguiendo las guías y más si ya tenemos tal vez un médico de cabecera que nos dice, bueno, hay que hacerlo de esta manera para que evitemos cualquier tipo de condición o complicación. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar seguiremos hablando sobre este tema bastante interesante sobre la hipertensión arterial. Es importante también conocer un poco la alimentación, y ahí tengo una pregunta que hacerle al regresar. Perfecto. En breve. Vamos a una pausa. Seguimos con el doctor Fausto Camacho hablando sobre la hipertensión arterial. Doctor, hay algo que a veces, no sé si es un mito o esto va dentro dentro del cuadro de diagnóstico y las condiciones o las recomendaciones médicas. Hay muchas personas que al momento de la alimentación, ustedes o los médicos les dicen alimentación baja en sal. Sí. ¿Qué afecta la sal en los alimentos cuando una persona tiene problemas de hipertensión? Bueno, sí, es una cuestión importantísima, es más una de las primeras recomendaciones que nosotros damos como cardiólogos a los pacientes, porque obviamente la sal, por una cuestión, un mecanismo fisiopatológico, digámoslo así, aumenta los niveles de presión arterial. Si un paciente es hipertenso y consume sal, sobre todo hoy por hoy, se considera que el consumo de sal, sobre todo en la población, hablemos de la latinoamericana, es bastante alta, está por encima de los 5 o 6 gramos de sal al día. Las recomendaciones de hoy por hoy es de alrededor de 2.3 gramos, 2.5 gramos máximo de sal al día. Ahora, mucha gente me dice, bueno, ¿cómo sé cuántos gramos de sal estoy comiendo al día? Y es un poquito difícil en números, en peso, decirle, bueno, esto tiene que poner o esto tiene que comer, que sea bajo en sal. Lo que se recomienda, por ende, es que la cantidad de sal añadida, que es la que nosotros recomendamos, sea lo mínimo posible para el paciente. Porque obviamente muchos alimentos, incluso naturales, digámoslo así, ya tienen un contenido bajito en sal, y lo que hacemos nosotros es añadir más sal, y eso es lo que recomendamos que el paciente lo haga lo menos posible. Porque la sal, bueno, aparte de eso, retiene líquidos, a nivel renal produce ciertas alteraciones que hacen que suba la presión arterial. Entonces, si una persona de por sí tiene la presión arterial elevada y consume sal o exceso de sal, pues esta va a subir un poco más y va a dar sus complicaciones. El hecho de bajar la sal en la dieta, pues se ha visto que reduce alrededor de 5 o 6, dependiendo de la persona, pues milímetros de mercurio de presión arterial, y en muchos de los casos a veces solamente es suficiente. Cuando el paciente está empezando a ser hipertenso con valores limítrofes, solamente el hecho de reducir la sal de la dieta hace que baje la presión y no tome medicamento. Mire, sí, es un tema bastante importante, el que nosotros sepamos y reconozcamos cuando hay este problema, pues saber en qué momento esta alimentación hay que bajarle un poco los niveles de sal en este caso. Ahora, ¿existen de pronto avances, como en todo tema médico, nuevos avances respecto a los diferentes tipos de tratamiento, en cómo sobrellevar esta enfermedad? Bueno, la hipertensión arterial ya
algunos años, obviamente, ya hay medicamentos totalmente definidos que tienen mucha evidencia científica, que son muy buenos. Va a depender de un paciente a otro, porque a veces no es lo mismo tratar un paciente hipertenso con enfermedad cardíaca, con un paciente con enfermedad renal, con un paciente con enfermedad cerebrovascular, diabéticos. Entonces, porque hay medicamentos ahí para la presión que generan efectos secundarios y nos pueden dar otros problemas. Entonces, pues hay grupos de medicamentos que están establecidos, pero hoy por hoy hay un nuevo grupo de medicamentos que están apareciendo por ahí, que en sí se utiliza para, por ejemplo, para otras cosas o para otras enfermedades. Por ejemplo, hay un medicamento que se utiliza para la diabetes, que ahora se está utilizando mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca, y se ha visto que este medicamento también reduce la presión arterial. Entonces hay medicamentos que se utiliza ahora, medicamentos para la diabetes, para bajar de peso, que es inyectable, que también se ha visto que por el efecto de que el paciente controle el azúcar, controle la diabetes, baje de peso, pues el paciente también baja la presión arterial. Entonces, y ya cuando no podemos controlar la presión con todo este arsenal de medicamentos, pues ahí ya es algo intervencionista a nivel renal, que generalmente en nuestro país no se ha hecho, o en muy pocos centros se ha hecho, que es la denervación renal, que es un procedimiento ya muy avanzado, un poco costoso en pacientes que ya no podemos controlar la presión con ningún medicamento ni medidas generales. Entonces esos pacientes van a este grupo a este tipo de procedimientos, pero son casos ya extremos. Pero de ahí, con la medicación, con el arsenal de medicamentos nuevos y no nuevos, pues es suficiente para controlar la presión arterial cuando están bien prescritos. Uno de los sustos básicamente en las personas que tienen hipertensión es también la afectación hacia los riñones. Sí. ¿Cómo se controla eso en el momento del tratamiento? Ya, como había dicho de inicio, la hipertensión arterial daña todo, o sea, daña cerebro, corazón, riñones, los ojos, el sistema arterial, son los principales órganos que la hipertensión daña, siempre y cuando la hipertensión no esté controlada, porque hay un mito, yo veo acá, que las personas piensan que hay pacientes o personas que toman pastillas para la presión y estas pastillas para la presión le dañaron los riñones, y no es así, ¿sí? Yeah. Es que la hipertensión arterial me dañó los riñones. El problema es que cuando ese paciente viene a veces a nuestra consulta, pues ya vienen con insuficiencia renal, estadio 4, estadio 5, donde muy poco nada hacemos. Empezamos a tomar tratamiento, pero ese paciente al poco tiempo termina haciéndose diálisis. Entonces, claro, el desconocimiento de la gente dice, no, es que el doctor o en el hospital o en cierta parte me dieron esta pastilla para la presión y me causó insuficiencia renal y me terminó dañando los riñones. Pero hay que tener claro que la hipertensión daña los riñones cuando no está controlada, porque si yo controlo bien la hipertensión, no importa con cualquier medicamento, la probabilidad de que me dé insuficiencia renal o daño renal o termine en diálisis, pues es baja. Como medidas preventivas respecto a la hipertensión arterial, ¿qué deberíamos hacer nosotros a las personas que de pronto no estamos diagnosticados con hipertensión? Bueno, ahora como en todo paciente mayor de edad prácticamente deberíamos por lo menos una vez al año tomarnos la presión, que prácticamente en muchos de los casos no cuesta nada, y si cuesta es algo muy mínimo, y con un simple aparatito, como habíamos hablado, con una toma de la presión arterial, podemos saber si ya soy o no hipertenso. Eso es la primera cosa. La otra cosa, si ya la persona tiene ciertos años, hablamos de nosotros los hombres pasados 45, 50 años de edad, en caso de las mujeres después de la menopausia, y si tenemos otros factores de riesgo, otras enfermedades como diabetes, obesidad, pues tomarnos un chequeo por lo menos 1 a 2 veces al año para detectar la hipertensión, y obviamente pues si detectamos que hay hipertenso, pues el tratamiento. Doctor, ¿qué relación tiene el infarto de miocardio con los accidentes cerebrovasculares? Ya, a ver, bueno, son dos entidades diferentes. El infarto obviamente es una afectación cardíaca, y la enfermedad cerebrovascular es el infarto que se lo conoce a nivel del cerebro. En este caso, las dos enfermedades tienen como factor de riesgo la hipertensión arterial. Y es lo mismo que pasa con el paciente renal. Paciente hipertenso mal controlado, pues tengo más probabilidades 4 o 5 veces más probabilidades de hacer un infarto o un evento cerebrovascular que una persona que no tiene hipertensión. Entonces, si controlamos bien la hipertensión, evitamos que yo me infarte, evito que yo tenga un evento cerebrovascular o conocido como un derrame cerebral. Entonces, si yo controlo el factor de riesgo que me lleva a esto, pues la probabilidad, como repito, es muy baja de que me dé un evento de este tipo.
Una persona con tratamiento puede llevar un estilo de vida sano y saludable si lo lleva constantemente. Sí, si la persona hipertensa, hablemos, no importa si hipertensa solo o tiene otras enfermedades, pues si llevamos controlado bien la hipertensión con el medicamento adecuado, dieta adecuada, peso adecuado, ejercicio, una persona que puede hacer su vida normal y como yo a veces digo, se puede morir de cualquier otra cosa, pues, pero menos de una enfermedad cardiovascular. Entonces, el hecho que tenga hipertensión bien controlada, pues la persona hace su vida normal como cualquier persona. Sí, sí. Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando uno ya está en tratamiento, pues a seguir las sugerencias que nos da el médico, en este caso de cabecera, y también si ya tenemos antecedentes familiares, como ya lo dijo usted al inicio, pues también es recomendable también hacerlo de manera preventiva, si tenemos o no este tipo de situación a nivel de nuestra salud. Doctor, una entrevista bastante bonita, interesante, que usted nos ha venido a impartir, que podemos nosotros conocer más acerca de la hipertensión arterial, lo podemos ver tal vez como algo tan simple, pero es un enemigo silencioso, porque si no lo tratamos a tiempo, pues podría haber grandes consecuencias. Usted, sí, ¿cuál sería su mensaje que daría a la población, a la ciudadanía que ve el programa? Y también nos puede comentar en dónde lo podemos ubicar en el caso de que deseen hacer alguna consulta con Bueno, como mensaje importante que hemos estado hablando es, primero, tomarse la presión. Eso, en cualquier lugar, en cualquier momento podemos tomarnos la presión, no importa la edad. Incluso hasta niños deberíamos tomar hoy por hoy la presión. La primera cosa. La segunda cosa, si es que ya soy hipertenso, si ya tengo hipertensión arterial, pues ver que la hipertensión esté controlada, ¿sí? Porque también hay otro problema, que muchas personas piensan que el hecho de tomar una pastilla para la presión me asegura que la presión esté controlada, y a veces no sucede eso. Entonces el paciente tiene que tomar la medicación y a su vez la presión estar bien controlada. Entonces para eso, obviamente, chequeos con su médico de confianza, sea cardiólogo, o médico internista o médico general mismo, puedes chequear la presión, a ver si es que la presión está controlada, pues estamos bien, porque si tomo un medicamento y la presión no está controlada, pues tampoco me sirve de nada, ¿sí? Eso como mensajes. Y obviamente pues no dejar de hacer actividad física, un peso adecuado, comer bajo en sal como ya hemos hablado, no alcohol, no cigarrillo. Entonces todos estos son factores de riesgo que pues hacen que aparezca la hipertensión arterial con más frecuencia. Entonces hacer todas esas cositas como regla general, y pues cualquier consulta, duda, pues no duden en ir a mi consultorio, que está ubicado en la nueva clínica Beltimed, que está en la urbanización Banco de Fomento. Entonces ahí me pueden localizar. Mi atención es previa cita, y tal vez el número telefónico del 09 88 39 50 70. Con gusto pues para poderles atender. Muchas gracias, doctor Fausto, por estar con nosotros en nuestro programa y que nos haya dado esta información relevante e importante para toda la ciudadanía que ve Buena Salud. Esperamos en la próxima tenerlo con nosotros. Gracias, a las órdenes. Y a quienes ven Buena Salud, pues como siempre recomendarlos que ustedes pueden verse el programa, pueden ustedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram nos ven @buenasaludS, ahí ustedes pueden ver la información también que se imparte cada día en nuestro programa. Y también, si ustedes desean compartir la información, visitarnos en YouTube como TV Buena Salud, activen la campanita, denle me gusta y compartan para que otras personas se beneficien de la información. En las redes de Majestad TV también nos encuentran en Facebook, en YouTube, para que ustedes también sigan disfrutando de Buena Salud y de toda la programación que tiene este importante canal. Con esto nos vamos despidiendo. La hipertensión es silenciosa, pero sus consecuencias hacen ruido. Prevenir es vivir más y mejor. Eso era nuestro mensaje de hoy que queríamos darle, pero si usted también desea oír mejor, pues les recomiendo que visiten OVI, Centros Auditivos en Santo Domingo, en la avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y CECAP. Ustedes tienen audífonos medicados para todas las edades, con inteligencia artificial y con mucha tecnología de vanguardia. Así que a visitar esta importante tienda. Y con esto sí, ahora nos despedimos. Los dejo acompañados. Sigan en sintonía con la señal de Majestad TV.